semana, hora y media, 2 horas cada curso. Esto lo vamos a dar en menos de una hora, probablemente 55 minutos, así que es una cristología, como le decía Juan Carlos, abuelo de pájaro, dividido en dos sesiones. Vamos a ver la mitad, inmediatamente antes de la pasión y muerte de Jesucristo. Iniciamos. A ver. Ya te vemos. ¿Se ven? Ok. Entonces vamos a la introducción a la cristología, un Cristo histórico, un Cristo de fe. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver hoy la introducción, vamos a ver una cristología antes y después del Concilio Vaticano II, investigación histórica acerca de Jesús, de su nacimiento a su primera predicación. Vamos a ver lo que significó la oración, parábolas, milagros, comidas y discípulos. Vamos a ver los conflictos, limpieza del templo, pasión y muerte. Pasión y muerte al final muy breve porque esa es una segunda parte, que vamos a ver después lo que es la condena de Jesús, la muerte de Jesús y nuestra salvación, la resurrección de Jesús y la fe en la resurrección de Jesús. Y al final, de la segunda parte, las cristologías en América Latina, que son muy importantes para entender cómo hemos recibido nosotros la fe en nuestra vida desde que éramos niños, ¿no? Introducción, ¿qué es cristología? A ver, ¿qué es cristología? Cristología consiste en explicar la frase Jesús es el Cristo. La confesión Jesús es el Cristo es la clave de toda ciencia relacionada al conocimiento de Dios, o sea, lo que es la teología. Permítanme un segundo, ¿cómo muevo esto? Acá. Ok. No podemos expresar nada válido acerca de Dios, de la iglesia, del ser humano, del mundo presente y futuro, si no nos referimos a la persona de Jesucristo. El Rey Jesús, como el Cristo, el ungido de Dios, se ha ido desarrollando en la historia de la iglesia, no sin controversias, sin desviaciones y sin rectificaciones. Controversias ha habido siempre, aún las hay el día de hoy. Desviaciones, ha habido herejías, y las rectificaciones son las que ha hecho la iglesia con los concilios de Nicea, de Trento, incluso más recientemente el Concilio Vaticano II, que nos dio tal cual nosotros tenemos la perspectiva de Cristo hoy, fue lo que se dio en el Concilio Vaticano II. ¿Y qué desarrollo tuvo la cristología? Pues vamos a Marcos 8:27. ¿Quién dice los hombres que soy yo? Palabras de Jesucristo en Cesarea de Filipo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esa es una pregunta que incluso nosotros nos tenemos que hacer hoy. Y es una pregunta que al final de esta charla, o al final de la segunda parte de la charla, pues es algo que debe quedar latente en nosotros. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién digo yo que es Jesús? Todo esto dejó la parte de poder definir a Cristo, dejó muchas interpretaciones personales y a la imaginación, que no es nada diferente a lo que nos pasa a nosotros hoy. Cada uno quiere hacer de Jesús algo propio, con su propia descripción, verlo de una forma especial, verlo de una forma diferente, verlo de una forma propia. En muchos momentos de la historia, el magisterio de la iglesia tuvo que intervenir para defender en torno a Cristo la verdad y combatir las herejías. A ver, todos sabemos quién es Cristo. Según el Concilio Vaticano II, antes del Concilio Vaticano II, ¿qué decían de Dios? Que es eterno, que es principio y fin, absoluta perfección, bondad infinita. Que se decía también antes, Dios se encarnó, vivió dentro de un hombre, Jesús de Nazaret. Este hombre era Dios y por ser Dios lo sabía todo.
Vemos en Juan 2:23, no tenía necesidad que alguien testificase acerca del hombre, pues él conocía que había en el hombre. Y ese Dios hecho hombre nos ha salvado, ha pagado la deuda de nuestro pecado exigida por Dios Padre. Si no hubiéramos pecado, no habría sido necesario pagarla. Estos son los criterios generales que se veían antes del Concilio Vaticano II. Si ustedes los leen, tienen algunas cosas que incluso a veces chocan con la percepción que tenemos nosotros de ese Jesús hoy. Esta cristología antes del Concilio Vaticano II nos enseñaba, vamos a puntualizarlo, ¿no? Podemos ir al cielo gracias a que Jesús, con su muerte, ha pagado al Padre nuestra factura por el pecado. En esa cristología antes del Concilio Vaticano II se desdibujaba la figura del Jesús humano por considerar solo al Jesús Dios. No quedaba claro que nos salvó no solo por ser hijo de Dios, sino también por implementar el plan de Dios sobre la humanidad. Eso no se entendía muy bien. De hecho, ojalá pudiese ser interesante preguntarle a las abuelas hoy, unas abuelas de esas de 80, 90 años, o si hay alguna de más, ¿qué era para ella Jesús? Y probablemente tenía alguna percepción muy similar a esto. Estamos hablando de Eucaristías que se daban en latín, no había Biblias en español, el padre le daba la espalda al clero. Era una fe, todavía prevalecía el tipo de evangelización que venía de la colonización. Y el último punto, resulta difícil explicar por qué la muerte de Jesucristo era necesaria para la salvación. Espero que al final de la charla de Cristología podamos entender muy claramente, desde la perspectiva cristológica, qué significó la muerte de Jesucristo en nuestra salvación. Después del Concilio Vaticano II, el Concilio Vaticano II estuvo entre 1962 y 1965. ¿Qué nos enseña la cristología? La modificación que hizo la Iglesia, no la modificación, la rectificación que hizo la Iglesia, es que vamos reconstruyendo la historia de Pedro y de los demás apóstoles hasta que llegan a afirmar que Jesús es el Cristo. Eso a este grupo, los que estamos tomando estas formaciones, no nos es ajeno el hecho que habernos encontrado a Cristo nos abrió las puertas del entendimiento a poder conocer mejor a Dios. Entonces, ese es un punto muy importante después del Concilio Vaticano II. Conocemos mejor cómo es Dios a partir de la revelación de Jesucristo. No negamos lo que sabíamos de Dios, todo eso que vimos hace un momento, que es eterno, que es el principio y el fin. Pero la figura de Jesús, en la figura de Jesús, Dios se ha anonadado, se ha hecho nada. Y de hecho, una de lo que nos da esa humanidad de Jesús es que primero aparece en el vientre de María, una mujer santa, humilde, virgen, nuestra madre. Y segundo, que aparece en nuestro mundo también en un pesebre en Belén, necesitado de todo, como todo niño. Llora al nacer, necesita cuidados. Es la forma en la que Dios se hace humano, se hace nada. Investigación histórica de Jesús. Podemos acceder a la historia de los evangelios desde tres perspectivas. La fuente histórica, las obras literarias y los escritos teológicos. Los evangelios, y hay que partir de eso, no son libros de historia. Nos dan testimonio de la vida de Jesús. Tienen múltiples datos contradictorios, los vamos a ir viendo dirigidos a la palabra, ¿no? Tienen datos que no concuerdan unos con otros. Ejemplo, la lista de antepasados de Jesús no coincide en Mateo, la de Mateo no coincide con la de Lucas. Ahí están las citas, Mateo 1 del 1 al 16 y Lucas 3 del 25 al 38. Si ustedes la contrastan, no coinciden. Las obras literarias se puede apreciar, la palabra de Dios se puede apreciar porque tiene diferentes estilos. Se puede apreciar como obra literaria. Surgen entonces problemas literarios. Cuando lo ves desde la perspectiva literaria, surgen problemas literarios.
algo que no sé si vayamos a tener tiempo para preguntas y respuestas, pero las preguntas las pueden ir colocando en el chat. ¿Qué problemas literarios surgen? ¿Quiénes son los autores? ¿Vivieron lo que escribieron? ¿Participaron de esa historia? ¿Para qué lectores escribían? ¿Y cuál era la intención? ¿Cómo explican las contradicciones, todas esas diferencias entre un evangelio y otro? ¿Tenían fuentes anteriores a ellos? ¿Cómo las usaron? Para el cristiano, y ya yéndonos a los escritos teológicos, para el cristiano los evangelios son escritos que le transmiten una palabra autorizada sobre su fe. Nada que nosotros no sepamos. Cuando queremos saber algo, vamos a la palabra. En la charla sobre la Biblia, Jorge Luis nos explicaba cuáles son las versiones de la Biblia que tienen. Si quieres estudiar la Biblia, vas a la de Jerusalén. Si quieres una Biblia que se pueda entender mucho mejor, la de Jerusalén es un poco complicada, te vas a la Biblia de nuestro pueblo, y él nos dio algunas referencias sobre cuáles son las Biblias que tenemos que leer, que revisar, que estudiar, que seguir, dependiendo de cuál es nuestra intención. Entenderla, estudiarla, profundizarla. Y en los escritos teológicos también, ¿qué mensaje de fe nos dan? ¿Por qué sobre nuestra vida? Eso lo vamos a ir desarrollando en esta parte de la cristología. Los resultados de la investigación histórico-crítica de la Biblia. Vamos a ver antecedentes de la redacción. ¿Dónde fijamos nosotros la figura de Jesucristo en la Biblia? Jesús de Nazaret nace 6 años antes de Cristo. Suena raro. Dedica de 2 a 3 años a la predicación y muere probablemente en abril del año 30 después de Cristo. ¿Cuál es la razón por la cual no nacen en año cero? Históricamente y en el pasado, no se registraban las fechas de nacimiento de las personas. Nadie sabía cuándo había nacido, en qué año había nacido. No se llevaban registros, salvo que fueras alguna figura de importancia. ¿Qué pasa? Herodes, según está determinado en la parte histórica, muere 4 años antes del año cero, por lo que todas las referencias históricas de cuándo nació Jesús, pues se han movido. ¿Qué dice la Iglesia sobre esto? Esos no son factores que afectan nuestra fe, no son dogmas de fe. Si nació un día antes o un día después, eso no varía la base de nuestra fe. Entonces, son aspectos meramente históricos. Y por esa razón es que al principio, lo dijimos, la Biblia no es un libro de historia. A las enseñanzas de Jesús le llamamos y le vamos a llamar, en este curso, las palabras de Jesús. A las actuaciones de Jesús las llamamos hechos de Jesús. Las palabras y hechos de Jesús se dan en un contexto determinado en la Galilea, Judea, del año 30 después de Cristo, aproximadamente. A partir de la muerte de Jesús tienen lugar la fe de Pedro, la fe de los apóstoles, la fe de la comunidad primitiva, y a partir del año 30 inicia la predicación de todo lo que es esas palabras y esos hechos de Jesús. En una primera etapa, la predicación en la comunidad primitiva. Eso es lo principal. Se predica a Jesús de Nazaret como el Cristo resucitado. Esa es la razón de la prédica. Los domingos se celebra la Cena del Señor. Se cuentan los hechos y sus enseñanzas, sus hechos y sus palabras en esa cena. Se presentan unas unidades de predicación que son básicamente homilías, tal cual nosotros las conocemos ahora mismo. Son independientes unas de otras. Estas homilías no tienen la intención de transmitir la historia de Jesús, sino lo relevante que se aplica al momento y a las circunstancias presentes de la comunidad. ¿Cuáles son las situaciones que tienen? No tienen trabajo, no tienen hambre, lo que es la cooperación en comunidad, lo que es vivir en comunidad, si alguien tiene un problema. Y es exactamente lo que sucede con la palabra de Dios hoy. Nosotros la leemos
e independientemente que sea en una circunstancia cultural histórica de hace 2000 años, se aplica perfectamente a lo que vivimos hoy. Y exactamente era lo que sucedía en esas cenas del Señor, donde esas homilías le daban un ejemplo, hablando de Jesús a la gente, de cómo debían comportarse, cómo debían hacer en determinada situación, como les dije, exactamente lo que hacemos nosotros hoy con la palabra. Esa unidad de predicación de principio a fin nos dice quién es Jesús. Estas unidades de predicación, homilías, se desarrollan desde el año 30 al año 65 después de Cristo. Otro aspecto de la redacción de los evangelios es que al ir muriendo los apóstoles, porque evidentemente iban a ir muriendo, se hizo primordial escribir las palabras y hechos de Jesús, y fue en donde se inició la escritura de los evangelios para ser fiel a lo que se había estado transmitiendo en forma oral en esas homilías o en esas unidades de predicación. El Evangelio de Marcos, escrito alrededor del año 65 en Roma, sería basado en la predicación de Pedro, que muere en Roma. Es el relato más antiguo que tenemos nosotros de Jesús. 3 criterios principales para determinar la historicidad de palabras y hechos de Jesús. La atestación múltiple, la conciencia en el contexto histórico y social, y la discontinuidad o desemejanza. Ya vamos a dar una explicación. Por ejemplo, ¿qué es la atestación múltiple? Cosas que tenemos muchas veces dichas y repetidas en diferentes fuentes tienen garantía de conservar la historia. Lo que se escribe en Mateo, que también se escribe en Lucas, que también se escribe en Juan, o que también se escribe en Marcos, por estar repetido en los diferentes evangelios que se escribieron en diferentes momentos por diferentes hombres de diferentes culturas, griego, judío, publicano, estuvo cerca de Dios, de Jesús, no estuvo cerca de Jesús. Eso es la atestación múltiple. Mismas historias contadas por diferentes personas, escritos y en diferentes momentos. Eso le da una certeza. En el caso de en este caso de la atestación múltiple, tenemos la Mateo 9, del 1 al 2, Marcos 2, del 3 al 5 y Lucas 5, del 18 al 20. ¿Cuáles son estas citas bíblicas? Y son la del paralítico, aquel que los amigos lo metieron por el techo. Bueno, está escrito en los tres. Está escrito en los tres. Y así hay una infinidad de escritos que tienen atestación múltiple. La conciencia en el contexto histórico-social. Si lo que los textos adjudican a Jesús está de acuerdo al mundo ambiental judío, a la época, a las costumbres, a lo que se manejaba, tiene mayor probabilidad y autenticidad histórica. Por ejemplo, tenemos, denle al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, Mateo 22, 21. El contexto del César era creo que la moneda era el dracma, tenía la imagen del César. O sea, es una moneda, un contexto, un artículo de la época. Eso le da una precisión histórica a los relatos de Jesús. Y la otra son las alusiones de Jesús sobre los cerdos. Mateo, ahí están las citas, Mateo, en Marcos y en Lucas. Es costumbre judía, todavía lo es, la impureza del cerdo. Es un contexto cultural judío, eso le da una certeza histórica. Y la discontinuidad y semejanza es que se deben considerar auténticos aquellos hechos o palabras de Jesús que sean irreductibles al ambiente judío. ¿Qué significa irreductible? Que la fe y la razón forman mundos distintos. Ejemplo de esto. Que el pobre no fuese amado por Dios. ¿Qué decía Jesús? El reino de los cielos es para todos, sobre todo para los pobres. Eso está en la primera línea de Dios. Eso ha sido mantenido en los evangelios.
¿Y por qué es irreductible? O sea que no hay razón judía para poder entender eso. Y aún así se mantuvo en los evangelios. Entonces, esa discontinuidad, esa diferencia entre lo que son las costumbres del lugar es lo que lo hace que tenga una certeza histórica de que así fue predicado por Jesús. Si no, no hubiera existido en los evangelios. El Jesús de Nazaret histórico, vamos a ver ahora lo más rápido que podamos de su nacimiento a su primera predicación. ¿Qué sabemos con seguridad acerca de Jesús? ¿Nace en Belén o en Nazaret? Hay discusiones enormes sobre eso. En el caso de nuestras creencias es en Belén. Belén y Nazaret están aproximadamente unos 110 kilómetros, así que la diferencia es enorme. Nace probablemente en el año 6 a.C., aproximadamente porque Herodes murió en el año 4, si ya lo había mencionado. Haber sido discípulo de Juan el Bautista. Probablemente vivió una larga temporada de discipulado con Juan. Juan bautizó a Jesús y en esos tiempos, culturalmente y costumbre, el maestro bautiza al discípulo. Jesús fue descubriendo su vocación. Eran hombre igual a nosotros, como menos en el pecado, mencionado así en Hebreos 4:15. En ese descubrir de esa vocación es donde se separa de Juan, deja de identificarse con el maestro. Los mensajes de ambos no eran los mismos y ahora explicaremos por qué. ¿Qué predica Jesús? El reino de Dios y su inminente llegada. ¿Qué predica Juan? Predica la ira de Dios, el convertirse, es duro. Son mensajes, el mensaje de Juan el Bautista era Dios, pero el Dios del Antiguo Testamento, que no es esencialmente, es el mismo. Y ahora se explicará un poco más de eso. Los mensajes de ambos no eran los mismos. Y es lógico. Normalmente el discípulo se separa del maestro, ya porque le toque ser maestro, ya porque hay alguna diferencia. En este caso, las predicaciones no son las mismas. ¿Qué sabemos con seguridad acerca de Jesús? Jesús se refiere al reino de Dios y al reino de los cielos. Esos se conocen en el español como un genitivo explicativo, que es que expresando un nombre se determina o se trata de identificar a otro. Voy a dar un ejemplo rápido. Por ejemplo, cuando decimos el dinosaurio de Pepe, no estamos diciendo que Pepe tenga un dinosaurio, sino que Pepe es un dinosaurio. ¿Qué significa eso? Que puede ser que esté muy viejo, que sea old fashion, que sea la vieja usanza, la vieja moda. Probablemente podemos decir el zorrillo de Paco. No significa que Paco tenga un zorrillo, sino que Paco es un zorrillo, probablemente huele mal, no lo sé. Pero en el caso de cuando Jesús se refiere al reino de Dios y al reino de los cielos, no está diciendo que Dios tenga un reino, sino que Dios es el reino. Y por esa razón, Jesús nunca describe cómo es el reino de los cielos. No dice qué es ni qué significa esa actuación de Dios en el mundo. Su expresión, el reino de Dios se parece a, es común en los evangelios. No nos podemos imaginar el reino de Dios como un campo verde con árboles, un castillo y un puente. No. Nunca lo describió Jesús así. El reino de Dios es Dios. Jesús predica que la llegada del reino de Dios es inminente. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y que eran las preguntas que tenían los judíos, y sobre todo los judíos de la época. ¿Cuándo viene el Mesías? ¿Dónde viene el Mesías? ¿Cómo viene el Mesías? Bueno, Jesús nos trae la respuesta y Dios actúa en este mundo ya. Y era exactamente lo que estaba predicando en ese momento. Ya. Incluso nos pasó a nosotros en el encuentro con Jesús. ¿Cuándo actuó Dios en nosotros? En el momento. En el momento que descubrimos a Jesucristo. Entonces pudimos entender la actuación de Dios. Eso ya es otra cosa, se sale de la parte histórica, ¿no? El reino de Dios, 3 características. El reino de Dios está vinculado a la persona de Jesús,
comúnmente surge la pregunta, ¿tú con qué autoridad haces eso? Eso es una pregunta común en el Nuevo Testamento, que se le hace a Jesús. ¿Cuál es tu autoridad para decir lo que dices? ¿Cuál es tu autoridad para hacer lo que haces? ¿Mm? El reino y Él están vinculados. Jesús remarca insistentemente que el reino de Dios llega a todos y llega gratuitamente. En Lucas 14, del 15 al 24, en Mateo 22, del 2 al 10, podemos ver un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de ambas parábolas, son las parábolas de los comensales invitados al banquete. Cuando Jesús habla de que el Señor del reino envía por aquellos que están elegidos al banquete, ¿a quién se refiere? Se está refiriendo al pueblo judío. Y el pueblo judío, según la parábola, ¿qué dice? Estoy ocupado, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. O sea, no presta atención al mensaje. ¿Qué dice el Señor? Ahora salgan y tráiganlos a todos. ¿Quiénes son todos? Los pobres, los enfermos, el campesino, el ciego, la mujer, la prostituta, el publicano. Esos son los que están invitados al banquete del Señor. Los principales herederos del reino son ellos, los pobres, y todos los que acabo de mencionar. Eso en la mentalidad judía de la época no era posible. El Jesús de Nazaret histórico. Ahora vamos a la parte de la oración, parábolas, milagros, comidas y discípulos, tratando de ir cubriendo el material lo más rápido que se pueda en este tiempo, del primer módulo que vamos a ver. Vamos a ver la oración. Jesús de Nazaret histórico desde la perspectiva de la oración. Y ahora continuamos con los hechos y palabras de Jesús, que son el resultado de la crítica histórica, o sea, realmente sucedieron. Jesús oraba y nos enseñó el Padre Nuestro. En Marcos 6, 46, Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Eso es común en muchos evangelios, oraba. Y los discípulos le piden a Jesús que les enseñe a orar. El Evangelio concuerda en señalar que Jesús oraba y lo hacía con frecuencia. ¿Ok? Nos enseñó el Padre Nuestro. El Padre Nuestro está en Lucas y en Mateo en las citas que pueden ver en pantalla. Es posible que el Padre Nuestro haya inicialmente sufrido algunas modificaciones en la iglesia primitiva con el objetivo de marcar una identidad frente a los otros grupos judíos. El Padre Nuestro, y ahora vamos a ver porque es muy importante, vamos a meterle un poquito de análisis al Padre Nuestro, que es nuestra principal oración. De hecho, lo hacemos todos los días en el rosario, lo hacemos al levantarnos, al acostarnos, pero vamos a meternos un poquito en el Padre Nuestro. Y este punto que acabo de tocar hace que cualquiera que lo rezase en esa época en la iglesia primitiva fuese identificado como un cristiano, porque lo que sobre todo iniciando el Padre Nuestro, no concuerda con las creencias judías. Así que eso trató de marcar una línea muy bien definida entre el pueblo judío y la nueva iglesia cristiana. Siempre llamó a Dios Padre en los evangelios, salvo en una ocasión en la cruz, donde Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Mateo 27, 46, no era que dejó de llamarlo Padre, sino por ser un judío perfecto. Estaba cantando el Salmo 22, que es un salmo bellísimo, debieran anotarlo para que lo puedan leer. Corto se los digo, inicia con la parte muy dura de alguien que está siendo castigado, que está siendo perseguido, que está siendo azotado, pero ese salmo que cantaba Jesús en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, se transforma en un canto de alabanza. Si ustedes lo leen, ven cómo se va moviendo hasta que alaba al Señor en todo lo que le ha dado a pesar de la situación. Vamos al Padre Nuestro. Primera parte. Padre Nuestro concentra las enseñanzas de Jesucristo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. No son dos peticiones distintas, es una sola petición. Muchas veces hemos visto análisis separados, es una sola petición.
Y siempre estamos tratando, sobre todo en la cristología, se trata de explicar tal cual lo hacía Jesús, todo según el Antiguo Testamento, porque se lo sabía de la A a la Z. No son dos peticiones distintas, son una sola. Que venga el reino de Dios es lo mismo que sea santificado tu nombre. Aquí vamos a leerla, que es Ezequiel 36 del 23 al 36, pero lo vamos a seccionar. El libro de Ezequiel es del Antiguo Testamento y tiene un significado especial en el Padre Nuestro. Esta es la primera lectura, del 23 al 25. Juan Carlos. Yo voy a mostrar ante las naciones la santidad de mi gran nombre, que ustedes han ofendido entre ellas. Cuando yo la haga, ellas reconocerán que yo soy el Señor. Yo, el Señor, lo afirmo. Yo los sacaré a ustedes de todas esas naciones y países. Los reuniré y los haré volver a su tierra. Los lavaré con agua pura. Los limpiaré de todas sus impurezas. Los purificaré del contacto con sus ídolos. ¿Qué significa? Significa primero que Dios va a perdonar el pecado de los hombres, pero si leemos bien el texto del cual Jesús nos deja, el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Nosotros no vamos a hacer nada por santificar el nombre del Señor. No son inciensos ni ninguna acciones nuestras. Él santifica su nombre por lo que nos da. En este caso, significa primero que Dios va a perdonar el pecado de los hombres. La segunda parte es del 26 al 28. Pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Vivirán en el país que di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mira, la segunda parte va a transformar nuestro corazón, va a transformar el corazón del hombre de piedra a un corazón de carne, para que vivamos según la alianza que tenemos con Él, con justicia. Del 29 al 30. Vamos a escuchar. Los libraré de todo lo que les manche. Haré que el trigo abunde y no volveré a enviarles hambre. Haré también que los árboles y los campos den más fruto, para que ustedes no vuelvan a pasar vergüenza delante de las otras naciones por causa del hambre. Tercero, nos va a dar alimento en abundancia y bienestar. No olvidemos la alianza, no olvidemos la justicia. Pero esta sección de Ezequiel, en la cual se basa el santificar, el nombre, santificado sea tu nombre, son acciones de Dios en nosotros, para nosotros. Vamos a ver la última parte, que es del 33 al 36. Yo, el Señor, digo, cuando yo los purifique de todos sus pecados, haré que vivan en sus ciudades y que reconstruyan las ruinas. La tierra que había quedado desierta, en vez de quedar desierta, será cultivada a la vista de todos los que pasen. Y se dirá, esta tierra que había quedado desierta, ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades que habían sido destruidas, arrasadas y dejadas en ruinas, ahora son unas fortalezas y están habitadas. Entonces los pueblos vecinos que queden con vida reconocerán que yo, el Señor, reconstruyo lo destruido y vuelvo a sembrar lo arrasado. Yo, el Señor, lo he dicho y lo realizaré. Gracias, Juan Carlos. Cuarto, hará que los hombres tengan una vida materialmente feliz. O sea,
en estos pasajes de Ezequiel, el santificado sea tu nombre, como siempre Jesús se conoce el Antiguo Testamento, nos los pone muy claro. Y el reino que Jesús desea y predica es el de la triple relación. El hombre con Dios. Y esa relación se rompió con Adán. Dios rompió con Adán. Entonces Jesucristo quiere volver a hacer esa relación entre el hombre y Dios. Segundo, el hombre con el hombre. Originalmente también rota por las diferencias entre Adán y Eva. La culpa. Fuiste tú, fui yo. Desde el origen, la relación entre el hombre y el hombre viene rota. Y la tercera es la relación del hombre con la creación. Después de todo esto que originalmente se dio en el origen, en el Génesis, por ejemplo, Eva tuvo dolores de parto. Adán tuvo que cultivar la tierra y a veces daba malos frutos y maleza. Esa relación del hombre con la creación, Jesús también quiere volver a rehacerla. Seguimos con el Padre Nuestro. Ahora estamos en danos hoy, no, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esto se añade en el Evangelio de Mateo, en el Padre Nuestro del Evangelio de Mateo, no está en el de Lucas. El Evangelio de Mateo lo tenemos ahí, del 6 al 9 al 13, Mateo 6 del 9 al 13. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, no está en el de Lucas. Esta frase... A ver, lo que trata de hacer Mateo es explicar lo anterior. Si ya acabamos de escuchar Ezequiel, ¿qué significa santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo? Esta frase, que probablemente fue incluida por Mateo, es para darle legitimidad a la primera y que estemos claros que la voluntad del Señor es eso que leímos en Ezequiel, lo que Él nos va a dar. Pero hay piezas claves en la parte de la alianza con el Señor y de vivir en justicia. Hay mensajes muy claros. Yo les aconsejo que lo vuelvan a leer y lo vuelvan a estudiar, porque santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Su significado es mucho más amplio. A la luz de Ezequiel. La frase, danos hoy nuestro pan de cada día. Esta frase, tal cual la rezamos, no está textualmente en ningún evangelista. Pero la idea es pedirle a Dios el sustento indispensable de la vida material, eso que necesitamos a diario, pero nada más, sin exceso, ni riqueza, ni opulencia, ni avaricia, por supuesto. Danos hoy nuestro pan de cada día. Los padres de la iglesia lo aplican al pan eucarístico también. En la otra, pues, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedimos también el perdón de Dios, que implica la reconciliación entre nosotros, los hombres. Al perdonarnos, Dios hace posible y exige nuestro perdón. Ya, obviamente, hay la parábola, no, la parábola no, en las bienaventuranzas la instrucción, palabra de Jesús. Si vas a dar tu ofrenda, déjala ahí, ve, pide perdón, pide disculpas, arréglate con tu hermano y entonces regresa. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos da el perdón, pero nos exige el perdón también. Ya las otras dos frases, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén, se explican por sí solas. Las parábolas de Jesús. Jesús anunció su mensaje con parábolas, y sobre todo reflejando el ambiente ese palestino contemporáneo de esa época en el que vivía. Lo que le da la autenticidad, ya habíamos hablado de eso, y eran de uso frecuente en los maestros. Las parábolas no eran algo especial de Jesús, su contenido, eso es otra cosa. Por ejemplo, la mayoría de las parábolas de Jesús, sabemos que inician, el reino de los cielos se parece a. ¿Qué significa? Dios, cuando actúa con los hombres, se parece a. ¿Y qué habla? ¿De qué nos habla
Jesús. ¿Mm? De hecho, nosotros pudiésemos conocer la personalidad de Jesús. Parábolas, Jesús, su personalidad, su cultura, su sensibilidad. Estos tres factores los podemos encontrar en esas parábolas. ¿A qué se refiere? ¿A quién se dirige? A la siembra, pesca, viñadores, pastores, mujeres, comerciantes, banquetes, hijos que se van. O sea, el mundo del campo humilde de Galilea. Eso es lo que suena en las historias de él. Y sobre todo que él habla de aquellos de los que nadie quiere hablar. El mundo judío, por ejemplo, no habla de las mujeres. Sabemos el puesto que tenían las mujeres en el mundo judío de la época. Prácticamente, si no tenían esposos, si no tenían hijos adultos antes de quedar viudas, las mujeres prácticamente no eran nada. Ni hablemos de los huérfanos. Antes de los 12 años lo perdían todo. Entonces, ese era el mundo al que él se dirigía, a rescatar a aquel que necesita, al pobre. No solo al pobre de bienes materiales, sino al pobre de atención, al pobre de salud, al pobre de todo aquello que el mundo judío no le daba en su época. A ver, parábolas de Jesús desde el punto de vista literario. ¿Qué mostraban? Realidades de la vida de los hombres para ilustrar la actuación de Dios. Historias inventadas por Jesús nos enseñan lo que sucede cuando llega el reino de Dios. Vamos a explicar un poquito más. En la tercera, Jesús nos enseña cómo actuar cuando llega el reino de Dios. Por ejemplo, en la primera, realidades de la vida de los hombres para ilustrar la actuación de Dios. Por ejemplo, la parábola de la levadura y el grano de mostaza, de la moneda perdida, de la oveja perdida. Esas son realidades de la vida nuestra. Cuando nos alejamos, cuando algo se pierde es más valioso que incluso lo que tenemos. ¿Cómo puede crecer la fe en nosotros? Esas son realidades de nuestra vida humana. En la segunda, las historias inventadas por Jesús nos enseña lo que sucede cuando llega el reino de Dios. Bueno, cuando llega, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué dice esa parábola? Y ahí tienes la de los trabajadores enviados a la viña, los invitados al banquete, que ya hablamos de esa parábola, el trigo y la cizaña, y el Padre misericordioso. Cuando vamos a la última, que la conocemos bastante bien, yo creo que la conocemos todas, pero ¿cuál es la acción? ¿Qué nos enseña cuando está el reino de Dios? ¿Qué es Dios en nosotros? El Padre misericordioso, cuando el Hijo encuentra y busca, ahí está el Señor para recibirlo. Probablemente todos nos hemos identificado con esa parábola, ya seamos uno u otro, o seamos los tres. Ese es el punto de vista literario y pasa a lo teológico de estas parábolas. Y la tercera, Jesús nos enseña cómo actuar cuando llega el reino de Dios. Bueno, ya llegó, ya lo tengo. ¿Qué pasa? Las 10 vírgenes, el administrador astuto, el fariseo y el publicano, el buen samaritano, que fue una de en las últimas semanas, creo que el samaritano estuvo dentro de los evangelios del día. Cómo actuar cuando llega el reino de Dios. Y en esa última ya nos identificamos todos los que estamos en este grupo. Ya no tenemos salida, porque el reino de Dios ya llegó. Para nosotros ya llegó. Esas parábolas nos tienen que decir mucho a nosotros, porque nos indican cómo actuar ahora que estamos en el camino del Señor. Los milagros. A la iglesia no le gusta mucho la palabra milagro, a mí tampoco, en lo personal, pero los que son signos. Jesús hace signos maravillosos. Expulsión de demonios, la curación de los enfermos, y en su contexto histórico eran actos realizados por hombres religiosos. Había otros que lo hacían, pero siempre eran hombres religiosos. Claro, Jesús se salió del molde. En nuestro mundo explicamos las cosas de otra manera. ¿Por qué? Porque los milagros no existen para nosotros. Es decir, no existen porque no los vemos. No existen porque nuestra interpretación de lo que es un milagro, lo que es un signo de Dios, eso no está muy claro.
Claro, para nosotros que estamos en el camino, volviendo a los puntos anteriores, probablemente ahora somos un poco más sensibles a aquellos signos que el Señor nos muestra todos los días en nuestra vida. Sé que sí. La interpretación de los milagros no puede hacerse apologéticamente. O sea, ¿qué significa esto? Que nosotros no podemos explicar nuestra fe en base a los milagros. Ni siquiera Jesucristo lo hizo. Jesús no lo hizo. De hecho, en muchas ocasiones Jesús critica los signos que él mismo hace, ¿no? Normalmente pide a aquel que ha sido receptor de un milagro que no lo cuente, que no lo diga, que no lo divulgue. O sea, él no son los milagros ni los signos de este tipo lo que Jesús quiere promover. El reino de Dios no está lleno de signos y milagros. El reino de Dios es muchísimo más amplio. Y si fuese por milagros, estoy seguro que él ya hubiera convencido a todos. No se trata de eso. Así que no basemos nuestra fe. Sé que otras sectas de hermanos esperados, basan todo lo que es su fe en la parte de milagros, que si se levantaron, ya eso pasó. Y no es el estilo de Jesús. No es el estilo que vemos en la palabra de Dios. No se puede pensar que Jesús quisiera manifestarse como hijo de Dios y por eso lo demuestra con acciones que rompen las leyes naturales. Esa no era su intención. Los milagros de Jesús son signos de la presencia del reino de Dios. Y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, sobre todo ahora que estamos cerca, hemos sentido ese milagro, esa mano del Señor. Y son signos. Pero estoy seguro que esa no es la base de nuestra fe. Es mucho más. La palabra milagro no es frecuente en el Nuevo Testamento y de eso lo tratas de buscar y no vas a encontrar mucho. Y cuando lo encuentras es en un tono crítico y sobre todo un tono crítico que viene de parte de Jesús. En Juan 4:48 Jesús recrimina a quienes lo escuchan diciendo, para que veamos lo claro que era él con respecto a los signos y a los milagros, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Por más que hablaba, por más que decía, por más parábolas, por más practicar lo que decía, no creían. Y entonces cuando vio un milagro, entonces creían y saltaban. Tratemos nosotros de no ser como esos que solo con milagros creen, buscando luces y mensajes ocultos. No, Señor. Lo que pasó ya pasó. Creo que en una de las charlas anteriores alguien preguntó sobre si había otros profetas en nuestros tiempos. Yo creo que ya todo lo que se tenía que decir se dijo. Ya no va a haber más profetas. Ya Jesús estuvo aquí. Y la próxima vez que venga, va a venir a preguntarnos qué hicimos con todo esto, con todo el mensaje que nos dio. Eso es lo que va a hacer. Volverá a juzgar a vivos y muertos. Metámonos eso. No estemos buscando humo ni luces. Ya lo que está escrito está en esa palabra viva, que ahí está la verdad. Y volviendo a los milagros o a los signos, vámonos probablemente es el signo o el milagro más popular o famoso de Jesucristo, que es la multiplicación de los panes. ¿Por qué se explica mucho este milagro? ¿Por qué no nos podemos imaginar un Jesús con una varita mágica haciendo clic y aparecieron los peces y los panes? No. En el contexto de la época, los clanes eran cerrados, eran familias que se movían. El alimento que cada uno tenía era un alimento que no sabían si iban a tener para mañana, que probablemente les iba a durar 2 o 3 días. Pero en esos miles de personas que estaban por seguir a Jesús, por escuchar sus prédicas, muchos estaban pasando hambre. ¿Cuál fue el milagro? Esa palabra viva que pudo convencer a aquellos que solo vivían en su clan de que compartieran. El milagro fue compartir y sobró. Todos dieron, todos lo pusieron todo junto y a todos les tocó. En una sociedad, de una cultura tan dura como esa, eso realmente fue un milagro. Esa es una palabra viva que lleva y que llena. Ese fue el milagro. Y así fueron creciendo las comunidades primitivas, compartiendo. Ese fue el real milagro. Es algo que nosotros hemos aprendido a hacer, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. El milagro de la multiplicación de los panes
lo tenemos que seguir haciendo nosotros hoy. Las comidas. Parecía que Jesús solo se la pasaba comiendo. Comía con los marginados. Jesús muestra ese amor incondicionado de Dios. Es más, ya sabemos que los pobres y los marginados son los preferidos de Dios. Y ahí era donde él comía. Conceptos importantes sobre las comidas de Jesús. Esa imagen de Jesús comiendo con aquellos, con esos marginados, son la imagen de ese banquete celestial, que por lo tanto es el anuncio de la llegada inminente del reino de Dios. No era común en ese tiempo, no era lógico que alguien quisiera, sobre todo un maestro como era él, comer con aquellos que eran despreciados por la sociedad de ese tiempo. Prostitutas, publicanos, pobres, enfermos. Eso rompía con el esquema de la época. Jesús participó en muchas comidas, habitualmente con estos marginados. En Mateo 21 a 31 les aseguro que los que cobran impuestos para Roma y las prostitutas entrarán antes en el reino de los cielos. Se puede decir que las comidas de Jesús son parábolas vivas, no narradas. O sea, no es una parábola de él. Realmente son hechos de Jesús que vivió. Son parábolas vivas, como dice el escrito. Los relatos de las comidas de Jesús son, en las comunidades primitivas, esos relatos adquirieron dimensiones eucarísticas. Lo podemos ver en Marcos, lo podemos ver en 2 capítulos. ¿Por qué las comidas son tan importantes? Porque la mayoría de sus prédicas y de sus hechos los hizo en una comida. ¿Y por qué nosotros incluso en la parte eucarística pues tenemos toda una sección para la cena eucarística, la parte de comer el cuerpo y la sangre de Dios, de Jesús? La comida más importante del Señor fue la última cena, que está descrita en 3 evangelios, Lucas, Mateo y Marcos. Ahí están las citas. En esta cena, asume su muerte y se despidió de los pocos que aún quedaban, ya que los demás sencillamente no vieron el reino, no entendieron el mensaje, sino probablemente vieron la persecución que se les venía encima. En esa comida, Jesús ofrecía su vida en servicio al reino que por él tan anunciado. Esa definitivamente fue la comida más importante de nuestro Señor. Voy a tratar de apurarme un poco porque yo mismo estoy llevando el tiempo y me quedan algunos minutos. Jesús de Nazaret histórico, los discípulos. Era necesario con la llegada inminente del reino de Dios, o sea, los discípulos se necesitaban. Por eso el grupo íntimo era de 12 por las 12 tribus de Israel. Estas diferencias, por ejemplo, escogió a los discípulos como signos de la comunidad del Nuevo Israel. La lista de los discípulos de los evangelios tampoco coinciden. Marcos, Mateo y Lucas, tú lees la lista de los discípulos y son diferentes. Eso no está mal. Lo que pasa es que cada uno de ellos escribió con testigos diferentes. Unos fueron testigos, otros no. La información que recabaron fueron de momentos distintos y, como dije hace un momento, estas diferencias se pueden deber, evidentemente, probablemente había personas relevantes en las comunidades primitivas más que otras. También es posible que los 12 no fueran siempre los mismos a lo largo de la predicación de Jesús. Algunos se cansaron, se desilusionaron o tenían miedo a la persecución. Así que eso es variable a lo largo de la predicación de Jesús. Y por eso es que las listas en cada uno de los evangelios no son las mismas. Pedro lidera el grupo tras la muerte de Jesús, recogió su herencia en los primeros momentos con la conciencia de ser los testigos de las proezas de la resurrección y del reino de Dios que Jesucristo había proclamado y que nos había mostrado. Vamos a ver los conflictos. Voy a tratar de ir rápido. Probablemente esta es una de las partes más importantes. Al comienzo Jesús tiene éxito de su predicación, en esos años de predicación. Y lo sigue con sus signos, la predicación, la gente se enamoraba de ella,
realmente tuvo éxito, por decir algo, en su época, pero después empiezan los conflictos. ¿Por qué pegó tanto Jesús? Porque prometía a aquellos que no tenían un reino de Dios que los acogía, que los amaba, que los hacía inclusivos. Rolando nos va a leer un pasaje que es importante que lo leamos antes de seguir, ¿no? La llegada del reino de Dios supone el final de la estructura política y religiosa de Israel. ¿En qué se basaba esa estructura? En la ley y en el templo. Rolando, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, es que no me han quitado Ok. no me han quitado el mute. Adelante. Adelante. Ni se dan cuenta de que, Juan 11 del 50 al 57. Ni se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que toda la nación sea destruida. Pero Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, dijo proféticamente que Jesús iba a morir por la nación judía, y no solamente por esa nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día, las autoridades judías tomaron la decisión de matar a Jesús. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que salió de la región de Judea y se fue a un lugar cercano del desierto, a un pueblo llamado Efraín. Allí se quedó con sus discípulos. Faltaba poco para la fiesta de la Pascua de los judíos, y mucha gente de los pueblos se dirigía a Jerusalén a celebrar los ritos de purificación antes de la Pascua. Andaban buscando a Jesús y se preguntaban unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los fariseos y los jefes de los sacerdotes habían dado orden de que si alguien sabía dónde estaba Jesús, lo dijera para poder arrestarlo. Esta es palabra del Señor. Vamos. Gracias, Rolando. A ver, evidentemente todo esto que sucedía con respecto a Jesús no era del gusto del judaísmo, ni fariseo ni saduceo. Ese es causa de conflicto. ¿Es Jesús el que trae un mensaje de Dios o es un impostor? Con seguridad no logró convencer a las autoridades de su legítima misión, de la real misión que tenía. Ese era un motivo de conflicto. Jesús afirma que el reino de Dios está gratuitamente ofrecido a todos. No importa qué hayamos hecho, ni quiénes seamos, ni de dónde venimos, ni cuánto tengamos. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es cumpliendo la ley lo que salva, que es lo que creían las autoridades judías, y por eso lo acusan de falso profeta. Ahí hay conflicto. Jesús asume el conflicto y decide subir a Jerusalén, y esto terminará con su condena y muerte. Conflicto decisivo. Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Ya estamos terminando. El conflicto planteado en su perspectiva histórica, que explica el porqué de la muerte de Jesús, fue la expulsión de los mercaderes del templo, explicado en 4 evangelios. Y eso nos da una fiabilidad histórica en estos 4 evangelios. Pueden tomar nota. Mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Esta descripción, esta redacción es común en Mateo, en Marcos y en Lucas, en los evangelios que vemos ahí. No hagan un mercado de la casa de mi padre. Este es Juan, en la cita que ven ahí, Juan 2, del 13 al 16. Mateo, Marcos y Lucas mencionan el conflicto
con la expulsión de los mercaderes del templo al final. Juan no. Juan lo menciona en el capítulo 2. Y es probable, porque para Juan ese hecho resume prácticamente todo el mensaje y su misterio. Y miren que lo hacen en el capítulo 2. Los otros 3 evangelistas lo hacen al final. En Mateo 21:10, pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron los milagros que hacía y oyeron que los niños gritaban en el templo, Hosana al hijo del rey David, se enojaron y dijeron a Jesús, ¿oyes lo que estos están diciendo? Jesús les contestó, judío perfecto, se conocía las escrituras, sí lo oigo, pero ¿no han leído ustedes las escrituras que hablan de eso? Dice, con los cantos de los pequeños, de los niñitos de pecho, has dispuesto tu alabanza. Mateo 21 del 15. Y es cierto. El Salmo 8 en el versículo 2 dice, con la alabanza de los niños de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos para acabar con rebeldes y adversarios. ¿Mm? Todo lo que en los evangelios va en detrimento de la figura de Jesús, todo lo que va en contra de él corresponde a la verdad histórica. ¿Qué significa? Que Jesús iba en contra de todo lo que estaba establecido. Eso es una verdad histórica. Porque si no, si hubiera seguido la ola, hubiera pasado desapercibido. Esa diferencia, esa lucha contra lo que ya estaba establecido, que iba en contra del mensaje de Dios, de la ley, solo que no la aplicaban a su manera, es lo que iba en detrimento de la figura de Jesús. Pero se mantiene en los evangelios. Es una verdad histórica. Entonces, en Juan 2:17, o sea, posterior a esta cita, entonces sus discípulos se acordaron de la escritura que dice, me consumirá el celo por tu casa. Juan 2:17. ¿Sí? En el Salmo 69, versículo 9, me consume el celo por tu casa. En mí han recaído las ofensas de los que te insultan. Una vez Jesús resucita y es confesado en la fe como Hijo de Dios, todos los aspectos de su persona que podrían ser negativos van siendo eliminados de la tradición de la iglesia primitiva. ¿Qué significa esto? Que acuerpar a los marginados, hablar del amor de Dios que es para todos, todas las cosas que eran negativas y que no decían nada bueno de Jesús en su época, la iglesia lo fue limpiando, la iglesia lo fue aceptando, porque entendieron el mensaje de Dios. En Marcos 3:21 indica que cuando Jesús inicia sus predicaciones, hasta sus familiares creían que estaba loco. En Marcos 3:21. Pero los otros 3 evangelios no tocan ese tema, ni siquiera lo mencionan. ¿Por qué? Porque definitivamente se dieron cuenta que no lo estaba. Claro, Marcos también, pero Marcos sí lo mencionó. Esos aspectos que no van de la mano con nuestra fe cristiana, la iglesia primitiva lo fue acuerpando como parte de lo que era Jesús. Destruir el templo. ¿Qué significa para las autoridades judías destruir el templo? No se interpreta por parte de los judíos como purificación, que era lo que Jesús quería transmitir. Hay que purificar el templo, limpiar el templo, que no se robe, se venda, se compre. Es un lugar de oración para estar con Dios. Es un atentado contra el lugar de la presencia de Dios. Eso que él decía, voy a destruir el templo y lo voy a rehacer en 3 días, era un atentado contra la presencia de Dios. Afirmar que el templo sería destruido era decir que iba a dejar de vivir ahí Dios, como si Dios lo podemos encajetar. Pero esa era creencia judía. Entonces estamos hablando de qué significaba para las autoridades judías la posición de Jesús. Y Jesús con esa afirmación ataca una verdad fundamental de la religión judía. Marcos 11:18, Lucas 19:47, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús. Destruir el templo, razones para esta correcta interpretación. Jesús incluso lanza una maldición contra el templo. Voy a destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré. Juan 2:19.
ven estas maravillas, no quedará piedra sobre piedra. En los 4 evangelios. Hemos oído que este dijo, voy a destruir el templo y en 3 días lo reedificaré. Este, que ha dicho que podía destruir el templo y reedificarlo en 3 días, asimismo no puede salvarse. Eso era más burla de los judíos con Jesús en la cruz, haciendo referencia a ese hecho. Pero, ¿qué hizo Jesús en el templo? Mi casa será casa de oración. Pero Jesús ve venta, compra, robo, cambio de dinero, y en una forma usual y dura, voltea las mesas, lo saca a todos, y eso es lo que vemos nosotros. Pero en la sociedad de esa época, en la sociedad judía, estaba impidiendo el funcionamiento del sistema cultural y económico judío. Eso es lo que veían las autoridades. Nosotros lo estamos viendo en una perspectiva de fe, pero desde la perspectiva de las autoridades, eso estaba en contra del sistema cultural y económico judío. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Eso fueron palabras de Esteban al momento que lo estaban juzgando. O sea que todos estos elementos le dan una certeza histórica a todo lo que sucedió, pero la razón real de... ok, ya me están llamando la atención por aquí por el chat, pero ya estamos terminando. Es como si, viendo nosotros lo que pasa alrededor de una iglesia en Semana Santa, sobre todo en los pueblos, cuando alrededor de la iglesia se vende de todo, se hace de todo, hay bailes, es como si nosotros entráramos entonces a esa iglesia, nos llevamos todo lo que se utiliza para hacer una misa y decimos, aquí no se hace misa, porque aquí es lugar de oración del Señor. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué pasaba en el templo? Rápida explicación. Atrio, el patio alrededor del templo, pueden estar todos. Atrio de las mujeres, solo podían entrar mujeres judías. Esto es para que tengamos una perspectiva de qué sucedía y por qué las costumbres eran diferentes. Atrio de los israelitas, solo pueden entrar israelitas judíos mayores de 12 años sin defectos físicos y sin impurezas. Atrio de los sacerdotes y el Sancta Sanctorum, solo puede entrar el sumo sacerdote una vez al año en la fiesta de la expiación, y allá adentro es donde no había nada, es donde está Dios. ¿Por qué? En el atrio de los israelitas, ¿por qué no puede entrar un menor de 12 años y peor si tiene defectos físicos e impureza? Quien es ciego evidentemente no tiene la bendición de Dios. ¿Cómo va a ser digno de presentar una ofrenda si no es digno de Dios? Está claro, y está claro también que en toda esta estructura del templo solo los judíos podían participar. Ya, solo nos quedan 2 slides más. Isaías 56:1-7, no lo vamos a leer todos, pero si vemos la sección roja, dice, les concederé que su nombre quede grabado para siempre en mi templo, dentro de mis muros. Pero también habla de que todo mundo podrá ir al templo. Los haré felices en mi casa de oración. Mi casa será declarada casa de oración para todos los pueblos. Jeremías, ponte a la entrada del templo del Señor y da a conocer allí este mensaje. No confíen en esos que los engañan diciendo, aquí está el templo del Señor y aquí está el templo del Señor. Si no explotan a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas, ni matan a la gente inocente en este lugar, ni dan culto a otros dioses, con los que ustedes mismos se perjudicarán. Todos los mensajes que Jesús traía. Salmo 69, en el 5º versículo, Dios que habita en su santo templo es padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Y en Zacarías, en la parte roja, ese día ya no habrá más comerciantes en el templo del Señor Todopoderoso. Al final, en la segunda parte que veremos después, no hoy, estos son los capítulos y versículos que tratan sobre la pasión del Señor. Eso hay que ir un poco más profundo. Todos estos evangelios no son iguales, pero son muy parecidos. Y es universalmente conocido que se empezaron a contar por la pasión de Jesús
y se dice que son relatos de esta pasión, todos los evangelios, a los que se le ha puesto un prólogo muy largo, los hechos y palabras de Jesús. Sí, lo primero que se contaba en estas homilías o unidades de predicación era la pasión de nuestro Señor. La segunda parte se profundizará en el campo histórico, que nos dará a comprender mucho mejor la muerte de Jesús desde la perspectiva teológica. ¿Por qué la muerte de Jesús nos salvó? Vamos a profundizar en eso. ¿Por qué mataron a Jesús? ¿Cómo se plantearon el juicio y la muerte de Jesús? ¿Y cómo fue eso de la resurrección? Antonio González, en su libro Jesucristo, dice: la vida de Jesús no es una vida como la de cualquier otro personaje de la historia humana. No lo es porque nadie como él ha influido tanto, porque nunca se podrá establecer los rasgos precisos de su personalidad humana, pues los datos que tenemos sobre él están mezclados con lo que otros pensaron sobre él. No lo es, finalmente, porque su vida no terminó con la muerte, sino que todavía continúa. Cada vez que sentimos su presencia en nuestra vida, en la Eucaristía, en el Santísimo Sacramento, es prueba de que cumplió lo que dice Mateo en la última línea de su Evangelio. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendiciones a todos y buenas noches. Muchas gracias. De verdad que muchas gracias por eso tan completo. Y esta es solamente la primera parte. Así que el próximo jueves vamos a estar también en este espacio. No quiero que nos vayamos a despedir sin antes recordarles a todos que ahora a las 9 de la noche, nuestros hermanos de Dominus Deus, como están haciendo todos los jueves, vamos a tener este espacio de adoración con el Santísimo en vivo, el mismo que proyectamos los días del Rosario desde Polonia, con música en vivo. Así que invitarlos también a que nos puedan acompañar en ese espacio, ¿no? José Luis, si nos quieres ayudar con una oración final. Damos gracias, Señor, por la noche que hemos tenido hoy. Damos gracias porque el Espíritu Santo, que ha estado con nosotros, que nos ha guiado en este camino difícil de entender al Señor. Danos, Señor, esa posibilidad de poder llevar tu mensaje a quien no lo tiene, de poder que ese banquete al que tú nos invitas, también poder llevar a otros que hoy lo necesitan, no solo de la parte física, sino aquello que podemos llevar para que su corazón te conozca, Señor. Salud para aquellos que no la tienen, salud para aquellos que tienen temor de tenerla, y salud para aquellos que tienen salud y que deben dar más de sí, que debemos dar más de sí. Te lo pido, Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo ha resucitado. En verdad ha resucitado. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en una hora más. Hasta luego, un abrazo.